¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite continuar con nuestra lectura bíblica matutina. Estamos ya casi por terminar el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a leer el versículo 36 al versículo número 49 del capítulo 24, que prácticamente es el último capítulo del Evangelio de Lucas, y nos quedarían solamente 4 versículos para concluir este hermoso evangelio. Pero por lo pronto hoy vamos a dar lectura a estos versículos del 36 al 49 del capítulo 24. Mientras usted ubica la lectura, quiero aprovechar para agradecer sus saludos, sus comentarios, que se suscriba con nosotros, que comparta las lecturas y también gracias por sus oraciones. La palabra de Dios dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Aquí tenemos estos versículos que vamos a hacer algunas consideraciones. Primeramente, notamos que a medida que avanzaba la tarde de ese primer domingo de Pascua, los 11 apóstoles y los demás seguidores de Jesús, hombres y mujeres, estaban cada vez más convencidos de que la tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado realmente, pero tenían poco entendimiento en cuanto a lo que eso significaba. En aquellos días la gente generalmente creía que el alma de los muertos podía vagar en la tierra. Había entonces un gran temor a los fantasmas. Aquí hablamos de que más de una ocasión los apóstoles llegaron a pensar que se trataba de un fantasma, como en aquella ocasión cuando el Señor Jesús caminaba sobre las aguas. Y quizá ahora, pues ellos también se turban pensando estas cosas. Pero queridos hermanos, aquí notamos que definitivamente, como el Señor Jesús les dice, que un espíritu no tiene carne ni hueso. Pero Él claramente les dice, no solamente que ha resucitado, les dice si tienen algo de comer. Y aquí el Señor Jesucristo es cuando realmente les está recordando que esas cosas tenían que suceder. Pero para ello el Señor Jesucristo tenía que convencer a sus discípulos de que no están viendo a un fantasma, sino a una persona realmente viva, que se trata de Él.
les muestra sus manos y les muestra sus pies aún marcados con las heridas que había sufrido. Incluso, mire qué maravilloso, los invita a que lo toquen para demostrar que es de carne y hueso y que no es un fantasma. Finalmente, come un pedazo de pescado asado ante los ojos dudosos de sus discípulos. ¿Se pueden imaginar cómo se quedaron perplejos? Quizá no lo podían creer. Y usted y yo podríamos decir, ¿pero por qué no lo creían? Pero si usted y yo hubiésemos estado ahí, muy seguramente hubiésemos hecho lo mismo. Hoy lo creemos porque leemos la Escritura, pero en aquel momento había una gran lucha dentro de su corazón. También había un gozo, pero también había temor. Había varios sentimientos encontrados. Por eso el Señor Jesús varias veces se manifiesta a ellos para que ya no exista duda en su corazón. Usted y yo, hermano y hermana en Cristo y amigo, no debemos tener dudas ni temores, porque el Señor Jesucristo ha resucitado. Ahora bien, notamos que aquí el Señor Jesucristo les está recordando que la Escritura se cumplió, que se cumplieron los profetas, se cumplieron los salmos y todo lo que de él estaba escrito. Prácticamente les hace un repaso del contenido de varios libros del Antiguo Testamento. Luego les abre la mente, les abre el entendimiento para que puedan entender el cumplimiento de la Escritura. Y ahora, cuando ellos entienden que Jesucristo ha resucitado y que en verdad la Escritura se ha cumplido en él, ahora pueden escuchar las instrucciones del Señor. Y una de las instrucciones que el Señor Jesucristo les da es que prediquen el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y esto es justamente, hermano y hermana en Cristo, lo que nosotros debemos hacer. Seguir predicando el Evangelio. Porque si usted nota en estos últimos versículos, el Señor les está diciendo, prediquen en mi nombre, vayan y enseñen mis mandamientos a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros para que reciban poder desde lo alto. Aquí en estos versículos el Señor Jesús está concluyendo, dándoles a sus seguidores ese mandato y esa promesa. Y repito, su tarea era la de predicar a todas las naciones, dando testimonio de todo lo que habían visto, oído y experimentado. Esa es una tarea muy importante, la que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos, pero también esa tarea es para nosotros. Pero hay algo muy hermoso aquí, que el Señor Jesucristo les deja una tarea, pero junto con la tarea viene la promesa de ser investidos del poder desde lo alto. Y eso nos debe poner a pensar a nosotros. Nosotros queremos que se cumpla esa promesa, pero esa promesa viene cuando nosotros estamos dispuestos a predicar el Evangelio y a cumplir la tarea de proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda persona, hombre o mujer, a toda criatura, como dice la Escritura. Y justamente cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que ahí se cumplió la promesa. Ahí encontramos cuando el Espíritu Santo se derrama con su poder y los llena a todos los que estaban en el gran aposento alto. Ahí se cumplió lo que Jesús les había dicho: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Finalmente, entonces, hermanos en Cristo y amigos, la misión de la iglesia comienza en nuestra misma ciudad, y la misión es la predicación
del Evangelio. Y cuando nosotros prediquemos en nuestra misma ciudad, finalmente entonces podemos seguir predicando en la ciudad que sigue y lo que está por delante. Pero comencemos con los nuestros, comencemos con los que nos rodean, comencemos en nuestra propia Jerusalén, que es el lugar donde usted y yo nos encontramos. Así que yo le invito para que le digamos al Señor: Señor, queremos también cumplir esa gran tarea de predicar el Evangelio y así ver el cumplimiento de esa promesa en la cual tú dijiste que seríamos capacitados con ese poder de lo alto para que nuestra predicación sea eficaz y tú convenzas los corazones. Así que yo le pido que en esta oración le diga al Señor que usted quiere ser ese instrumento en sus manos. Y también oremos por las necesidades y las peticiones que nos están enviando en este momento a través de estos mensajes que estamos recibiendo. Oremos juntos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas la gran tarea que les diste a tus discípulos y que en esta aparición, cuando tú te manifestaste a los que estaban ahí, pudieron comprobar que tú verdaderamente habías resucitado. Nosotros creemos que tú te levantaste victorioso al tercer día. Gracias, Señor, porque esa es la base de nuestra fe, que tú moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero no te quedaste en la tumba, te levantaste victorioso. Y por eso decimos que creemos y adoramos a un Cristo vivo. Gracias, Señor. Toma las necesidades, toma las peticiones, obra con poder en los cuerpos enfermos, conforme en tu palabra, que dice que los enfermos serán sanados en tu nombre. Muchas gracias te damos por esta lectura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. No se pierda el día de mañana la lectura con la cual vamos a concluir el Evangelio de Lucas. Y mañana, con el favor de Dios, le diremos con qué libro o carta vamos a continuar con la siguiente lectura bíblica matutina. Pero por lo pronto, mañana aquí le esperamos para concluir el capítulo 24 de Lucas. Que tenga un día bendecido y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.